¿Cómo amaneció el agua? Buenos días, pueblo de México. Hoy es 19 de junio del año 2026. Bienvenidos a SDP Mañana. Yo soy Liz Vilchis y tenemos mucha información. Tendremos encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el rey de España. Le cuento los detalles del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Es tan corto el amor y tan largo el plantón de la gente que ya hay rechazo ciudadano a sus protestas. El fiscal Carlos Torres Piña quiere ser candidato a Morena, pero hace unos años era un hater de AMLO. En la fake del día, no se dejen engañar por los chismes alrededor del registro de la línea telefónica. Y le traigo el resumen mundialista con el triunfo del panzazo de México gracias al Talar Rangel. No se vayan, comenzamos. Puedo decir que soy del 1% de la población que no viene en estado inconveniente y que va a trabajar conscientemente de lo que está haciendo. Entonces, aquí van las noticias. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que durante su encuentro con el rey Felipe VI de España, programado para el próximo 25 de junio en Palacio Nacional, abordará temas relacionados con los pueblos originarios y su relevancia histórica, cultural y social. Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria señaló que uno de los asuntos centrales será la importancia de los pueblos indígenas en la construcción de la nación mexicana, destacando su legado desde antes de la llegada de los españoles y el papel que continúan desempeñando en la actualidad. La estancia del rey Felipe en la Ciudad de México será así, breve, por lo que no se contempla una conferencia de prensa conjunta. Tras su visita aquí en la capital, viajará a Guadalajara para asistir al partido entre España y Uruguay del Mundial de Fútbol del 2026. La presidenta Sheinbaum recordó que el monarca español hace una semana reconoció públicamente las controversias morales y éticas derivadas del proceso de colonización en América, así como los abusos cometidos durante ese periodo, un gesto que ayudó a mejorar la relación bilateral. Aunque dijo que esto no equivale a las disculpas formales que en su momento solicitó el gobierno, la mandataria consideró que representa un avance muy importante en el reconocimiento de los agravios contra los pueblos originarios durante la conquista. La reunión entre ambos ocurre en un contexto de acercamiento diplomático entre México y España luego de varios años de tensiones derivadas de la petición de disculpas que realizó el expresidente Andrés Manuel López Obrador. El gobierno busca mantener vigente el diálogo sobre la memoria histórica, pero también avanzar en una nueva etapa de cooperación y entendimiento mutuo. Que así sea. Y en noticias electorales de los que ya andan bien apuntados haciendo a un lado sus actuales responsabilidades y pendientes con la ciudadanía, les cuento que Carlos Torres Piña, fiscal general de Michoacán con licencia, quiere ser ahora el coordinador estatal de la defensa de la soberanía de Morena. Eventualmente candidato a la gubernatura, ya no la sabemos. Pero antes de hablar de su separación temporal del cargo, vale la pena recordar una primera incongruencia. Durante años fue abierto crítico de nuestro querido expresidente Andrés Manuel López Obrador, el fundador del movimiento que hoy busca representar. En diciembre de 2017, cuando era dirigente estatal del PRD, sí, de ese partido que son una bola de ardidos, traicionaron y arruinaron, y ahora solamente existen algunos locales, pero su registro se borró a nivel nacional. Bueno, Torres Piña arremetió contra la propuesta de López Obrador de explorar una estrategia de pacificación que incluyera la posibilidad de una amnistía. La verdad, no se puede gobernar un país con ocurrencias. Esto dijo Carlos Torres Piña entonces. Incluso aseguró que el hoy expresidente hablaba de más y rechazó tajantemente cualquier posibilidad de perdón a quienes habían causado daño al país. Véanlo ustedes mismos. La verdad que no puedes gobernar un país con ocurrencias. Y creo que una ocurrencia de estas características pues tiene muchas cuestiones de fondo. No puedes perdonar a quienes han dañado, a quienes han generado un desorden social a través de
la venta de estupefacientes o de droga, pues, o secuestros, todo eso. Pero el tiempo terminó desmintiendo aquellas críticas, porque la amnistía impulsada por López Obrador no significó pactos con criminales ni perdones a capos del narcotráfico, como aseguraban sus adversarios. La ley de amnistía aprobada en 2020 benefició principalmente a personas en situación de vulnerabilidad, mujeres encarceladas por delitos contra la salud, integrantes de comunidades indígenas que no contaron con intérpretes y personas obligadas por el crimen organizado a participar en actividades ilícitas de bajo nivel. De acuerdo con cifras oficiales, 374 personas recuperaron su libertad bajo criterios de justicia social y reparación de abusos del sistema penal. Hoy, el mismo político que calificó de ocurrente al líder moral de Morena busca encabezar el proyecto que en su momento cuestionó públicamente. Y la segunda incongruencia tampoco es menor. El Congreso de Michoacán aprobó su separación del cargo como fiscal general por hasta 45 días para que participe en el proceso interno de Morena. Legalmente puede hacerlo, sí. Pero políticamente la decisión abre un debate. ¿Debe el responsable de procurar la justicia pausar temporalmente una responsabilidad constitucional para iniciar una precampaña política? Y hay otro dato que tampoco debe pasar desapercibido. En 2024, Torres Piña fue candidato de Morena a la presidencia municipal de Morelia, Michoacán, y perdió la elección frente al alcalde Alfonso Martínez Alcázar. Pero aquí la incongruencia no es solo de Torres Piña, también alcanza al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, quien se asume como fundador y defensor del movimiento de Michoacán, pero hoy respalda abiertamente a un perfil que descalificó a Andrés Manuel López Obrador cuando más ataques recibía de la oposición. Y miren, solecitos, en este espacio, en UCP Mañana, nadie se espanta porque un político cambie de partido o modifique sus posturas. Morena ha incorporado a perfiles provenientes de distintas fuerzas políticas. El problema aparece cuando esos cambios no vienen acompañados de una explicación clara sobre las diferencias del pasado. Porque una cosa es evolucionar políticamente y otra muy distinta es premiar al oportunismo. Aquí les contamos las cosas como son. Respaldar a alguien que llamó ocurrente al fundador del movimiento para después convertirlo en su posible heredero político no habla de apertura, habla de incongruencia. El pueblo tiene memoria y sabe distinguir entre quienes construyeron este proyecto desde el principio y quienes se subieron al barco cuando ya navegaba con viento a favor. Y ojo aquí, porque si Morena no cuida sus principios y sus perfiles, corre el riesgo de repetir las mismas prácticas del régimen viejo, que prometió dejar atrás. Además, no podemos olvidar su pendiente con el caso Carlos Manzo, que más allá de las 25 detenciones realizadas hasta el momento, aún no existe certeza de los autores intelectuales del asesinato. Eso sin tomar en cuenta la manipulación en el caso por el rechazo de la alcaldesa Grecia Quirós, a quien el personal ministerial dice que no le va a pedir el celular y ella se niega a entregarlo. Esto es una obstrucción de la justicia que ha sido completamente ignorada por el fiscal, quien sabe por qué. O sea, no sabemos por qué tomó esa decisión. Y es que aunque cualquier morenista, por más que sea convertido a fuerza, puede proceder con su registro al proceso interno. Si genera mucha controversia que el fiscal del Estado pida chance de ver si consigue una candidatura sin haber resuelto el caso de violencia más mediático en la historia reciente de Michoacán. ¿Se imaginan si el señor Torres Piña pierde la encuesta y regresa casi 2 meses después a ver en qué anda la investigación del caso Carlos Manzo? Ese es el compromiso que tiene con la Procuración de la Justicia en su estado y por el cual juró ante los michoacanos. Yo nada más digo, eso está muy sospechoso. En información internacional le cuento que después de más de 3 meses de enfrentamientos que elevaron la tensión en Medio Oriente y despertaron temores de una escalada regional de mayores proporciones, Estados Unidos e Irán anunciaron la firma de un acuerdo preliminar que contempla el cese de las hostilidades y la apertura de una nueva etapa de negociaciones sobre el futuro del programa nuclear iraní. El documento fue firmado por Donald Trump y por el mandatario iraní
Aunque se trata de un memorando de entendimiento sujeto a futuras negociaciones, ambas partes lo presentan como el primer paso para construir un acuerdo más amplio y duradero. Entre los puntos más relevantes del entendimiento destaca el compromiso de Irán de diluir sus reservas de uranio altamente enriquecido, así como la puesta en marcha de conversaciones destinadas a definir el futuro de su programa nuclear. Aunque vale decir que esto no fue por la presión de Estados Unidos, sino de todo el G7. Y en cambio, Washington aceptó, algo que acepta el gobierno de Estados Unidos, impulsar una serie de medidas económicas que representan una importante concesión para Teherán. El acuerdo contempla el levantamiento gradual de las sanciones y permitirá que Irán vuelva a comercializar libremente su petróleo en los mercados internacionales. Además, Estados Unidos colaboraría con aliados regionales para promover un programa de reconstrucción y desarrollo económico valorado en al menos $300.000 millones. Es decir, pagará por su desastre. Otro de los compromisos incluidos en el documento es la reapertura del estratégico Estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo y mercancías. La firma del memorando ocurrió mientras Trump realizaba una visita oficial a Francia desde el Palacio de Versalles, donde sostuvo un encuentro con el presidente Emmanuel Macron. Confirmó el acuerdo y dijo que las negociaciones continuarán durante los próximos 60 días para intentar alcanzar un pacto definitivo. No obstante, Trump dejó en claro que su gobierno mantiene reservas y advirtió que si considera que Irán incumple los compromisos adquiridos con Estados Unidos, su país podría retomar acciones militares y, pues, ya saben, que siempre está amenazando con que va a destruir toda una civilización. En sus declaraciones insistió en que el memorando representa una oportunidad para avanzar hacia la estabilidad regional, pero subrayó que la presión sobre Teherán no desaparecerá por completo. En la capital iraní, las autoridades también confirmaron la firma del acuerdo. La agencia estatal IRNA difundió imágenes del presidente mostrando el acuerdo ya rubricado por ambos gobiernos. El texto incluye además una referencia al respeto de la integridad territorial del Líbano en medio de las tensiones que persisten con Israel. El proceso de renegociación contó con la participación de diversos actores internacionales. El primer ministro de Pakistán, quien actuó como mediador durante parte de las conversaciones, informó Washington que y Teherán lograron superar los principales desacuerdos tras semanas de diálogo. Además, reconoció la colaboración de Qatar, Arabia Saudita y Turquía en los esfuerzos diplomáticos. Desde el gobierno iraní, el viceministro de Asuntos Exteriores confirmó que el memorando fue aprobado por ambas partes y anunció que ya comenzaron las acciones para retirar el bloqueo naval que se mantenía en algunas zonas estratégicas. Entre los posibles beneficios económicos que se analizan destaca el desbloqueo de aproximadamente $25.000 millones en activos iraníes que permanecían congelados como consecuencia de las sanciones internacionales. Mientras tanto, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia manifestaron su disposición para flexibilizar o retirar algunas sanciones contra Irán siempre que existan avances verificables en materia nuclear. Los gobiernos europeos reiteraron que el objetivo central sigue siendo impedir el desarrollo de armas nucleares y expresaron su voluntad de colaborar con Estados Unidos, Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica. Pese a todo este avance diplomático, el proceso estuvo cerca de complicarse nuevamente. Un ataque israelí contra los suburbios del sur de Beirut dejó al menos 3 personas fallecidas y 15 heridas. Israel aseguró que la operación respondió a un supuesto ataque con drones atribuidos a Hezbollah, organización que rechazó cualquier responsabilidad. Por otro lado, desde la inservible Organización de las Naciones Unidas, el secretario general Antonio Guterres celebró los avances obtenidos mediante el diálogo y condenó los hechos violentos ocurridos en territorio libanés. Aunque el anuncio ha sido recibido con optimismo por buena parte de la comunidad internacional, persisten interrogantes sobre la viabilidad del acuerdo y la capacidad de ambas naciones para transformar este entendimiento preliminar en una paz duradera. Por ahora, Estados Unidos e Irán han abierto una ventana diplomática que podría modificar el panorama político y de seguridad en Medio Oriente durante los próximos meses. Y ya para cerrar este tema, les cuento que la poca prensa independiente de Estados Unidos ha sugerido lo que todos ya sabemos. Paz no es otra cosa que la derrota de Trump.
quien ahora podría querer limpiar su imagen retomando una agenda en contra de América Latina. Así que ojo, porque no es casualidad que Trump ya haya vuelto a cargar contra México. Sabe que su derrota le costó mucho a la sociedad gringa y no se lo van a perdonar en noviembre. Se vienen las narrativas injerencistas 2.0 y hay que estar muy atento a eso. No diga que no se lo advertimos. Ay, ¿qué cree? Vamos con un tema muy escabroso. Como ya sabemos, solecitos, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, continúa con movilizaciones, bloqueos y plantones en distintos puntos de la Ciudad de México. Una estrategia de presión que, de acuerdo con una reciente encuesta, enfrenta un amplio rechazo entre la ciudadanía. Y es que ya se ha documentado que al interior de este movimiento, que puede ser cuestionable o no, se han infiltrado miembros golpistas que estarían financiados por la ultraderecha. Pero miren, un estudio elaborado por QM Estudios de Opinión en alianza con el Heraldo Media Group reveló que 8 de cada 10 ciudadanos desaprueban las protestas realizadas por la CENTE en la capital del país. En concreto, el 82% de las personas consultadas manifestó estar en desacuerdo con las acciones emprendidas por el magisterio disidente, mientras que solo el 18% expresó respaldo a las movilizaciones. El rechazo social se produce en medio de semanas de afectaciones a la movilidad derivadas de marchas, bloqueos y miren, de todo. Ha habido bloqueos en toda la Ciudad de México, en algunos estados de la República, y los bloqueos también son carreteros. Y además de todo, el plantón instalado en las inmediaciones del Zócalo capitalino. Sin embargo, la polémica en torno a la CENTE no se limita a las protestas. Diversas auditorías federales han documentado durante los últimos años presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados al sistema educativo, particularmente en entidades donde la coordinadora mantiene una fuerte presencia en la influencia sindical. Revisiones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación revelan que de 2018 se han detectado anomalías que en conjunto rondan los 1,000 millones de pesos en posibles daños al erario. Entre estas observaciones figuran pagos a trabajadores fallecidos, maestros ausentes de las aulas, personas con licencias laborales y empleados que no pudieron ser localizados en sus centros de trabajo. Las inconsistencias se concentran en el manejo del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, conocido como FONE, mecanismo mediante el cual se financian salarios y gastos operativos del sistema educativo federalizado. Tan solo en la cuenta pública de 2018, la auditoría detectó pagos por más de 661 millones de pesos a trabajadores que no pudieron ser ubicados en las escuelas asignadas. A ellos se sumaron más de 73 millones de pesos destinados a personal que se encontraba bajo algún tipo de licencia laboral. Durante los ejercicios fiscales de 2019 y 2020, las revisiones identificaron una situación particularmente grave: recursos federales utilizados para cubrir salarios de trabajadores ya fallecidos. En total, 21 gobiernos estatales realizaron más de 27,000 pagos irregulares a más de 4,000 empleados que habían muerto, generando un impacto superior a los 156 millones de pesos. Entre las entidades con más observaciones recurrentes y regulares aparecen Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero, estados donde históricamente la CENTE mantiene una presencia significativa. En 2021, los posibles daños al patrimonio público superaron los 262 millones de pesos. Michoacán volvió a figurar entre las entidades observadas debido a pagos realizados a trabajadores con licencia sin goce de sueldo, empleados dados de baja y personas fallecidas. Un año después, Oaxaca concentró la mayor parte de las observaciones nacionales. De acuerdo con los informes de fiscalización, el Estado acumuló presuntas irregularidades por más de 150 millones de pesos, equivalentes a cerca de 87% del total observado en todas las entidades durante ese ejercicio. Las auditorías refirieron la existencia de nóminas improcedentes, personal inubicable en centros escolares y pagos ejecutados a trabajadores fallecidos. Según los reportes oficiales, solo una mínima parte de los recursos observados fue reintegrada.
La tendencia continuó en 2023. En esta ocasión, Chiapas encabezó la lista de observaciones con posibles daños patrimoniales superiores a los 43 millones de pesos. La auditoría detectó pagos posteriores a bajas definitivas, depósitos a personas fallecidas y percepciones salariales fuera de los tabuladores autorizados. Además de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, volvieron a aparecer en los informes con recursos pendientes de aclaración y diversas irregularidades administrativas. Estas investigaciones muestran que aunque los pagos son ejecutados formalmente por los gobiernos estatales, algunas prácticas irregulares estarían relacionadas con esquemas de opacidad que persisten desde hace años, incluyendo la conservación de salarios para personal comisionado a actividades sindicales y retraso en la actualización de registros laborales. Mientras continúan las negociaciones entre el gobierno federal y la CENTE, los datos de opinión pública muestran un creciente rechazo a las movilizaciones, al tiempo que las observaciones de los órganos fiscalizadores mantienen bajo escrutinio el manejo de recursos destinado a la educación en varias entidades del país. Y así como la CENTE se ha volcado a exigir cosas inviables, deberían también explicar su manejo de recursos, que como sabemos es dinero público y por lo tanto están obligados a rendir cuentas. ¿Cómo la ve? Ay, ¿qué cree? Le traigo la fake del día. Y en la fake del día es falso que compañías telefónicas estén realizando el registro de usuarios sin su consentimiento. Y aunque la polémica en torno al Registro Nacional de Líneas continúa generando debate, autoridades federales rechazaron las versiones que aseguran que las compañías telefónicas están incorporando automáticamente a los usuarios al padrón sin su consentimiento. De acuerdo con esta narrativa falsa difundida por la prensa facha y los comentócratas que abren la boca sin saber, las empresas de telecomunicaciones estarían utilizando información previamente proporcionada por los clientes para integrar su registro con fines de seguridad pública, sin solicitar una nueva autorización ni presentar avisos de privacidad específicos para este propósito, lo cual es totalmente falso. Pero miren, dentro de esta discusión ha participado Julieta del Río Venegas. Ella es excomisionada del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mejor conocido como el INAI, quien ha manifestado preocupaciones sobre los alcances del nuevo esquema de registro. Preocupación entre comillas, porque a esta señora en realidad ni le importa el asunto y se nota porque ni sabe. Y solo muestra que habla desde el coraje de haber quedado sin hueso. Hay que recordar que la actuación del INAI bajo su gestión estuvo marcada por diversas controversias. Uno de los casos más escandalosos involucró al entonces secretario Óscar Guerra Ford. Una investigación periodística publicada en 2023 reveló que el funcionario realizó consumos en un centro nocturno de la Ciudad de México utilizando una tarjeta corporativa del instituto, gastos que posteriormente fueron reportados como reuniones de trabajo. O sea, este cínico quiso facturar a nombre del organismo lo que gastó con dinero público en un table dance de lujo. La investigación también apuntó al exconsejero Rosendo en Monterrey por presuntas acciones relacionadas con el manejo de información sobre dichas operaciones. Ambos continuaron ocupando cargos dentro del sistema de transparencia hasta que se separaron de sus responsabilidades mientras avanzaban las indagatorias correspondientes. Mastercard, Table Dance, a nombre del erario público. Miren, unas joyas. Pero miren, mientras continúa la discusión sobre la protección de datos personales, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que la próxima semana se presentará un informe detallado sobre el avance del registro de las líneas telefónicas en el país. La jefa del Ejecutivo Federal informó que actualmente más de la mitad de las líneas ya forman parte del proceso de registro y explicó que el objetivo principal es fortalecer las estrategias de seguridad y combatir delitos como la extorsión telefónica y otros. Sheinbaum subrayó que la medida busca vincular cada chip telefónico con una persona plenamente identificada, lo que permitiría facilitar investigaciones relacionadas con actividades ilícitas. Rechazó las versiones que califican al mecanismo como una herramienta de espionaje gubernamental y aseguró que esa interpretación es completamente incorrecta. Añadió que las autoridades únicamente pueden solicitar accesos a esos datos dentro del marco legal correspondiente y como parte de investigaciones formales. Así lo dijo nuestra presidenta. Que es muy importante para que la gente lo sepa.
porque hay mucha campaña también de quien no está de acuerdo con nosotros, de que el objetivo es espiar a las personas. Es absoluta y totalmente falso. Es muy importante para fortalecer la seguridad que los teléfonos estén asociados a una persona, el chip. Eso ayuda mucho a la extorsión telefónica y otros delitos que se dan a través de los teléfonos. Somos de los pocos países en el mundo que no está asociado el chip a una, si no es que el único, a una persona. Y quien guarda los registros son las telefónicas, no es el gobierno. Ya no diga nada de querubín, por favor. ¿Cómo estás, Solecito? ¿Cómo amaneció el agua? Bien. ¿Bien? ¿Te fuiste a fiestear ayer? No, no pude. ¿No pudiste, eh? No. ¿Por qué? Me queda lejos. Uy. O sea, te fuiste a tu casa y Sí. ahí lo viste. No, No como no. otros. No como otros que vienen ahí Ah, es cierto. arrastrando la patita. ¿Cuál es la canción del día? La canción del día, ya es viernes. Ya es viernes. Toca festejar. A la selección. Toca, ¿qué? Si no le contesto, de plan B. Si no le contesto de plan B. ¿Te Gran. gusta? Sí, me pues, gusta mucho plan B. Pensé que eras fresa. No, me gusta mucho plan B. Me gusta mucho mi plan B. Ay, muy bien. Hola, adiós, Solicito, gracias. Buen fin de semana, ¿eh? ¿Qué le cuento? Pónganmela, por favor. También ahí en cabina, miren, se ve que piu, 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 tienen un problemita. Bueno, ¿qué le cuento? Que la actividad del Mundial del 2026 continuó ayer con los primeros 4 encuentros correspondientes a la segunda jornada de la fase de grupos. Tuvimos una contundente goleada de Canadá, victoria de Suiza, un empate entre Chequia y Sudáfrica y, por supuesto, un triunfo mexicanísimo de la selección nacional muy dramático ante Corea. En el primer partido del día, las selecciones del Grupo A de Chequia y Sudáfrica igualaron 1-1. Ambos equipos generaron oportunidades de peligro, pero terminaron repartiendo puntos en un resultado que mantiene abierta la lucha por la clasificación. Más tarde, Suiza protagonizó una de las actuaciones más destacadas de la jornada al vencer con autoridad 4-1 a Bosnia y Herzegovina, en actividad del Grupo B. El conjunto, el bélico, fue superior durante gran parte del encuentro y aprovechó sus oportunidades frente al arco rival. Con ese resultado, los suizos amplían sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, mientras que Bosnia quedó obligada a ganar su próximo compromiso. El tercer encuentro estuvo marcado por una contundente exhibición de Canadá, pues goleó 6-0 a Qatar en un partido del Grupo B. El equipo norteamericano dominó de principio a fin, mostrando eficacia ofensiva y una notable superioridad. La victoria canadiense coloca al equipo en una posición privilegiada para avanzar a la siguiente ronda, mientras que Qatar complicó sus aspiraciones de clasificación. Y en el plato fuerte, lo mero bueno, la selección mexicana se impuso 1-0 a República de Corea con un gol de Luis Romo al minuto 50 tras un error infame del portero rival. Aunque fueron muy superados en el primer tiempo, sobre todo los primeros 15 minutos, cuando los coreanos movían la pelota de allá para acá y nuestros paisanos nomás se la quedaban mirando así, ¡ah! En el segundo tiempo hubo una ligera reacción y un regalito del portero y ya. Y Romo hizo lo suyo. Jugador de las Chivas, abrió el marcador y se pusieron las cosas en orden y nuestro corazón descansó un poquito, pero duró poco. Porque después del partido fue miren, trabado. México tuvo otras oportunidades de gol con remates de Raúl Jiménez y Obed Vargas. Pero sin duda la estrellita de la noche estaba reservada para el Talar Rangel, el portero mexicano, quien pese a que nos puso nerviosos en varios momentos del partido, en el minuto 87 hizo una doble... Griten, ¿dónde están nuestras cositas? Sus aplausos. ¿Dónde está nuestra manita? Por favor, es que no pueden gritar porque todos están ronquidos. ¡Eso! ¡Vamos! Gracias, amigos, gracias.
Es que vienen bien crudos, o sea, discúlpenlos, por favor. Sí traen, o sea, sí les gustó mucho el partido de México y así, y celebrar, pero ahorita ya andan un poquito mal. Bueno, al minuto 87 hizo una doble atajada ante un cabezazo coreano para salvar su arco y mantener el triunfo mexicano. Ahora sí, que haya sido como haya sido, de milagro, de panzazo, de obras y gracia del Señor Jesucristo, pero con este resultado la selección nacional aseguró el liderato del Grupo A, lo que garantiza su pase a los 16avos de final y su localía en el Estadio Azteca para esa cita. Antes, el equipo de Javier Aguirre deberá recibir a Chequia el próximo 24 de junio en el Azteca, con el compromiso de buscar por primera vez el paso perfecto en fase de grupos con 3 triunfos. Los dejamos con las declaraciones exclusivas de Luis Romo, donde pidió a la afición soñar en grande, porque sí, ya sabemos que no, pero ¿y si sí? ¿Esta afición, este equipo puede soñar en grande? Nosotros soñamos en grande siempre, la verdad. Primero que nada, buenas noches. Sí, nosotros siempre soñamos en grande y vamos construyendo nuestro camino paso a paso. Creo que hoy afrontamos un partido con seriedad, se debía afrontar, y el siguiente lo vamos a afrontar de la misma manera. Nuestra gente está muy conectada, la verdad que es lindo verlos desde el calentamiento, apoyarnos, alentarnos, y eso creo que lo estamos haciendo muy bien, y qué mejor motivación que hacer historia, que dejar nuestro nombre ahí, y espero que podamos cerrar la fase de grupos con 3 victorias. Yo estoy muy feliz de que haya ganado la selección mexicana del fútbol. Nos dio muchísima alegría, muchísima gente, 700,000 dice la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Vimos un video hoy en la mañanera en donde en las sedes de los FanFest estuvieron abarrotadas. Yo, que vivo en una colonia gentrificada, escuchaba los gritos, el mariachi y todo. Fue una gran fiesta de México. Me encantó todo, y nada, ni David Faitelson lo puede arruinar. Escúchame bien, David Faitelson. Ahorita tus comentarios nos valen, y a ti te vale cómo haya sido. México ganó, como te cayó la boca de un madrazo la Denise Merker. En fin, no nos hagas la fiesta, por favor. Esto ha sido todo por el día de hoy, solecitos. No se olviden suscribirse, comentar, darle like a ese video y sordearse cuando alguien les diga, ¡ay, la selección jugó mal! No. Yo los veo el lunes con el corazón por delante. ¡Adiós! ¿Ves?